A través de la Biblia podemos encontrar muchos milagros. La misma creación es un milagro. ¿Y por qué yo lo digo? ¿Por qué pregunto quizás a usted en su corazón? Porque la palabra milagro significa algo extraordinario, algo que no tiene explicación para el ser humano. Pero sin embargo han ocurrido a través de los siglos y a través de las edades y hasta hoy día mismo. Dios en su misericordia hace milagros. Podemos ver, podemos entender cuando una mujer tiene en su vientre un bebé y se va desarrollando día a día y luego llega a nacer. Y nosotros no sabemos cómo se desarrolló esa criatura. No sabemos cómo Dios hizo para que se llegara a desarrollar. Luego de eso, la persona, el niño, el bebé, va creciendo, llega a ser un adulto. Y tampoco nosotros podemos entender cómo fue que se desarrolló allí en el vientre de esa madre. El Señor nos ayude. Vamos a leer un versículo antes de seguir, que dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, para ir viendo los milagros que Dios ha entregado mediante su palabra. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos entonces cómo Dios envía al profeta Elías para hacerle saber allí al rey Acab su propósito. ¿Y por qué? Vamos a decir ahora, el rey Acab fue uno de los reyes más perversos que reinó allí en el pueblo de Israel. Porque él, además de todos los pecados sin números que cometían allí el rey y su pueblo, también cometió el gran pecado de la idolatría. Adoraban a Baal, que era un supuesto dios que ellos hicieron, que era en forma de toro. Y Acera, que era una figura que hacían de madera. Toda persona que tiene un poco de entendimiento puede saber que aquellas cosas hechas de piedra o de lo que sea, no tienen alma, no tienen entendimiento. Por lo cual Dios entonces envía allí un juicio contra el pueblo de Israel y su rey por aquellos pecados. Podemos saber que Dios dice su palabra que es uno y que es celoso también, porque cualquier persona, como les decía, puede entender que una cosa de una madera que fue hecha de un árbol, un árbol puede estar vivo mientras está en la tierra, pero una vez que es cortado ya también es una cosa muerta. Y cada persona que puede tener, como les digo, entendimiento, puede saber que eso es una cosa muerta. Por lo tanto, no puede tener poder para nada. El Señor nos bendiga, nos ayude para que entendamos estas cosas. Vamos entonces a ver cómo Dios, después de que Elías entrega entonces este juicio, Dios lo esconde a Elías. No vamos a entrar en tantos detalles como lo escondió ni cosas, porque estamos en otra cosa. Ahora podemos decir que después de que pasaron 3 años, Dios le ordena a Elías que vuelva entonces a mostrarse. Y allí entonces comienza otra etapa, pero vamos a leer el título que teníamos al principio de la lectura bíblica, que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. Vamos entonces a dar lectura a esta palabra. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab,
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vemos que ahí entonces se presentó. Y ahora vamos a leer el 18 versículo 20 de en adelante. Dice entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désense pues 2 bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo, vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses. Mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad pues 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hasta ahí hemos leído y damos gracias a Dios porque Él en su misericordia responde la petición de sus hijos cuando le creen a Él, cuando confían en su palabra. También vamos a ver, antes de seguir,
vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 13. Pero antes vamos a recordar que Elías había orado entonces por lluvia. Para que no lloviera, él había orado y ahora él ora y entonces desciende la lluvia. Ya, vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20 y 21. Vamos a hablar acerca del sucesor de Elías, que era Eliseo. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí podemos afirmar y reafirmar que Dios es grande y poderoso. Podemos afirmar que muchas personas piensan que no hay Dios, pero ninguna cosa se hace por casualidad. Ninguna cosa puede desarrollarse, crecer y ser alguna criatura o alguna planta, algún árbol, el cual Dios da vida, por casualidad. No puede ser tan perfecto algo que ocurra por casualidad. Y aquí lo podemos ver, cómo Dios usa a sus hijos. Y hasta el día de hoy podemos decir que Dios usa a sus hijos para obrar milagros. Muchas veces las personas buscan milagros para sanidad de sus cuerpos, para sanidad de sus vidas, pero no es tan importante para nosotros como hijos de Dios, que hemos entendido que la sanidad del cuerpo sí es importante, porque podemos realizar nuestros quehaceres, podemos hacer todo lo que queramos, pero si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si no hemos sido lavados por la sangre del Cordero, si no hemos recibido ese milagro de la salvación, de nada nos vale tener una salud en nuestro cuerpo, porque sabemos que sí existe un cielo y existe un castigo, un infierno para aquel que no quiere dejar de pecar, que no quiere volverse a Dios. El milagro más grande, el más portentoso, es el milagro de la cruz. Cuando Jesucristo allí, a pesar de ser pecadores, entregó su vida allí para salvarnos. Sabemos que para nosotros es inexplicable, pero estos milagros son reales. Estos milagros son una realidad. Yo puedo contar mi propia experiencia. Puedo decir, voy a contarles una pequeña experiencia y les voy a decir que no solamente por creer en el Señor recibimos milagros, pero en esta hora les quiero decir, estando yo con mi bebé en una iglesia pequeña, el Señor allí obró un milagro. Cuando esa iglesia nos hicieron el llamado para que pasaran los enfermos, yo, instada por mi madre, me dijo: pasa, hija, con tu bebé. Mi hijo tenía una hernia, que se supone que una hernia tiene que ser operada, porque si no cada vez va creciendo más. Y yo paso al altar. Y allí un siervo de Dios, solo con un par de palabras en el nombre de Jesucristo, esa hernia desapareció. Es mi testimonio, es mi realidad, lo que yo le puedo decir. Dios obró en milagro. Hasta el día de hoy, eso ya hace más de 30 años. Pero aún está vigente. El poder de Dios está vigente ahora, porque el poder de Dios es ayer, hoy y por los siglos. No se acabará ese poder. Yo quiero decirles que el Señor tiene un plan para ti. Él no quiere que tú te pierdas. Hay muchos que han renunciado al Señor porque ha ocurrido una desgracia en su casa, porque ha ocurrido un desliz de alguna persona y ya no quieren saber de Dios. Pero Dios no tiene la culpa del pecado de aquella familia que te dañó.
Dios no tiene culpa de que esa persona se haya extraviado y haya hecho un pecado el cual dañó tu corazón. Si tú estás en esa condición, si tú alguna vez te has alejado del Señor porque hubo una persona que te dañó, el Señor no tiene la culpa. Tú estás perdiendo. Tú eres el que vas a perder. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde al alejarse de Dios? Eres tú, porque no puedes recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Tiene bendiciones de milagros en tu vida por si estás enfermo. Tiene para que te ayude en tu vida económica. No, nosotros no hablamos de prosperidad, que tú vayas a ser rico. No, porque ciertamente teniendo, dice la palabra, el sustento, el alimento y el abrigo, tú tienes que estar contento. Porque cuando tú te vayas de esta tierra, nada te vas a llevar. No sacas nada con amontonar cosas. Porque te vas a ir sin nada, como viniste. El Señor nos ayude y nos dé su gracia para que podamos entender cada día lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Aquí la palabra de Dios nos dice, como yo les decía, el mayor milagro es el milagro de la cruz, el milagro que Dios hizo como redentor de nuestras almas. Dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice esto. Dice que todos somos pecadores y todos merecemos el castigo eterno. Pero ahí fue cuando Cristo, nuestro Señor y Redentor, vino para que nosotros pudiéramos recibir su salvación y podamos heredar el reino de los cielos. Y más abajo en el versículo 24 dice, Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sabemos nosotros que el único que puede salvarnos, que puede guiarnos hacia el trono de la gracia, para que podamos llegar un día allí y heredar el reino de los cielos, es nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos los desprecian, muchos de ellos dejan a un lado, muchos de ellos se preocupan en las cosas del mundo, de cómo ser más feliz de alguna de otra forma, pasando muchas veces a llevar al Señor, pisoteando la cruz. Cuando hay gente que predica, también hay gente que predica, pero que son lobos rapaces, que están pidiendo dinero a causa del evangelio. La palabra de Dios dice que nosotros recibimos por gracia la salvación, y por gracia o por regalo no debemos estar pidiendo dinero por hablar de la palabra de Dios. El Señor Jesús nunca pidió dinero. El Señor Jesús sanó enfermos, resucitó muertos y hizo muchos milagros cuando estuvo acá en la tierra, pero Él nunca pidió dinero. El Señor nos ayude a nosotros como cristianos para darnos cuenta que en qué estamos fallando. También hablo para los cristianos, para los que predican. ¿En qué está fallando? Mírese en el espejo que es la palabra de Dios. Busque qué es lo que está haciendo mal y vuélvase a Dios de verdad. Vuélvase a Dios como debe ser, no engañando a la gente. El Señor nos ayuda a nosotros cada día para que su palabra corra y sea glorificada, pero esa palabra sana, esa palabra limpia, esa palabra que corta toda cosa mala, como dice su palabra, que es como una espada de dos filos que corta todo. Porque un árbol, cuando usted quiere que le dé fruto, ¿qué hace? Usted lo poda, le saca todas las ramas secas, le saca todo lo que nos sirve. Así también debe ser nuestra vida, la vida del cristiano. Ser así una vida en el cual sea cortado todo lo malo que haya. El Señor nos ayude, dirija nuestras vidas, porque Él es santo, es puro, es verdadero. Y Él quiere también unos hijos que sean igual que Él, que sean santos, que sean puros, que tengan toda clase de buen pensamiento en sus vidas, como dice la palabra, todo lo santo, todo lo puro, todo de buen nombre, todas aquellas cosas buenas pueda pensar el cristiano. Porque muchos se envuelven. Un día están en la iglesia, otro día están en el mundo haciendo cosas que no corresponden. Y en la palabra de Dios sabemos cuáles son las cosas que al Señor no le agradan. También muchas veces vemos, como decimos vulgarmente, tapan el sol con un dedo. Creen que porque predican en la noche en alguna iglesia y en otros momentos están haciendo cosas malas, creen que Dios les va a aceptar. El Dios no, el Dios puro y verdadero también dice que nosotros debemos ser personas reales, personas que tengamos amor en nuestras vidas, que no dañemos a nuestros prójimos, sobre todo empezando por nuestra familia, en nuestro hogar debemos dar ejemplo. Debemos dar ejemplo en nuestro hogar, luego en la iglesia y luego en los demás
partes donde nos movemos. El Señor sea con nosotros para que seamos transparentes, para que haya una vida que sea realmente agradable a Dios, porque Él dice que Él es santo y el Señor también nos pide que seamos santos en toda forma y manera de vivir. El Señor nos ayude. Los milagros sí existen, los milagros están presentes cada día, y el mayor milagro es cuando una persona cambia, cuando una persona ha sido pecadora, ha tenido toda clase de pecados y el Señor llega a su vida y la persona cambia, y se ve el cambio de la persona. Ya no es una persona mentirosa, ya no es una ladrona, no hace cosas. ¿Para qué vamos a nombrar todos los pecados? Pero no es es una persona distinta, cambió. El milagro grande se hizo en el corazón. El milagro grande se hizo y se resolvió el problema grande de no ir allí a ser castigado en el fuego eterno. El Señor sea con nosotros, nos ayude y nos dirija en cada instante. Somos sus hijos, creemos en su palabra y dejamos ante usted ese pensamiento para que usted lo renueve, para que usted, Señor, le busque, para que usted, si está lejos de Dios, se acerque a Dios y quite de su vida toda esa plaga de maldad que pueda haber en su vida. El Señor les bendiga y les recuerdo que Jesús le ama y quiere salvarle. Quiero orar.